En el caso de Colombia, para explicar el tema de la violencia, o bueno, mejor hablemos de las múltiples violencias, por supuesto lo que más se conoce a nivel internacional es el conflicto armado interno, de más de 5 décadas, donde han participado tanto guerrillas como grupos paramilitares y por supuesto el Estado. Sin embargo, hay otras manifestaciones de violencia como lo son el crimen organizado, principalmente por rentas ilícitas ligadas al narcotráfico. De manera tal que en Colombia tenemos que distintos fenómenos confluyen y eso contribuye a explicar por qué el país tiene unos altos índices de violencia. Bueno, la principal manifestación, la violencia homicida, pero por supuesto también otras manifestaciones de violencia. En las últimas décadas, si bien la tasa de homicidios ha descendido de manera significativa, sigue siendo muy alta y a pesar de los avances que se han dado en materia de acuerdo, bueno, principalmente ahora acuerdos de paz con las FARC, anteriormente un proceso también de desmovilización y de negociación con los grupos paramilitares, hay zonas principalmente donde persiste la violencia. Hay otras ciudades que ahora están muy afectadas más por manifestaciones ligadas a crimen organizado, como lo decía anteriormente, con grupos vinculados al narcotráfico. De manera que ese es un poquito el panorama actual en el país. Al menos desde el 85, que es el conteo más certero que hay, han habido más de 220.000 víctimas a manos tanto de guerrilla, de paramilitares y de actores estatales. De manera tal que para Colombia el principal reto cuando se habla de superación de la violencia tiene que ver con desactivar y con dar fin al conflicto armado interno. Y ahí uno de los principales actores ha sido la guerrilla de las FARC. No solamente ha sido la guerrilla más grande en el país, sino que también de hecho es la guerrilla más antigua que existe, la que mayor duración ha tenido en el tiempo, si lo miramos de manera comparada. De manera que ese acuerdo de paz o ese proceso de paz, mejor, que empieza en 2012, constituye un punto de inflexión en la dinámica que venía trayendo el conflicto armado, porque sobre todo a partir de 2002, cuando Álvaro Uribe empieza su primer periodo presidencial, con la bandera de la política de la seguridad democrática, se había puesto un énfasis en la vía militar como la estrategia principal para hacer frente a la guerrilla. Cuando llega Juan Manuel Santos al gobierno, él empieza a hacer un cambio en la política sobre este tema y ya en 2012 se establece formalmente el acuerdo de paz. El acuerdo, la contribución principal ha sido lograr que las FARC decidan dejar las armas de manera colectiva y pasar a ser un actor político en el marco de la institucionalidad colombiana, en el marco de la democracia. Esa hasta ahora creo que ha sido la principal contribución, como las FARC desisten de ese proyecto armado, como lo decía antes, desde el 64 empezó, y dicen, ok, vamos a hacer un cambio y vamos a pasar a ser un actor político en el marco de la democracia, jugando, digamos, en el juego de las reglas democráticas. El acuerdo como tal es un documento de prácticamente más de 300 páginas que aborda diferentes puntos que van desde la reforma agraria, el tema de cultivos ilícitos, participación política, qué va a pasar con los excombatientes, garantías de no repetición, etc. Bueno, justicia transicional, por supuesto. Yo diría que es un acuerdo bastante amplio, diríamos también ambicioso, en el sentido que no solamente busca que las FARC dejen de ser un actor armado, sino que también busca atacar o hacer frente ya a causas más estructurales que explican el porqué de la violencia en Colombia, por ejemplo el tema de la reforma agraria. Sin embargo, ya en la práctica creo que se han visto las limitaciones para poder implementar ese acuerdo, y sobre todo las limitaciones que el Estado enfrenta para poder implementar las reformas más profundas. Hay otros actores armados, guerrillas todavía persiste el ELN, que de hecho
Ya hace un buen tiempo están intentando llevar a cabo también un proceso de paz con el gobierno nacional. También hay grupos de crimen organizado, lo que se conoce en el contexto colombiano como bandas criminales, como lo decía anteriormente, son grupos que están ligados de manera especial con la renta del narcotráfico, pero también con otras economías ilícitas como la minería ilegal. Ellos también han buscado un acercamiento para generar una suerte de negociación, pero ahí está el dilema, por así decirlo, de que ellos no son grupos insurgentes como tal, sino que son grupos de criminales. Entonces ahí no es tan claro cómo sería el tratamiento del Estado respecto a ellos. A lo que voy es que hay una serie de grupos armados al margen del Estado que evidencian que uno de los principales retos del Estado colombiano históricamente ha sido que nunca ha podido estar presente en todo su territorio. Esa idea de que hay un Estado que monopoliza el ejercicio de la coerción física legítima en todo el territorio que se supone pues, está bajo su control o su gobierno, no es así en el caso de Colombia. Tenemos áreas donde el Estado nunca ha llegado. Progresivamente, en los últimos años ha empezado a ampliar su presencia, sobre todo con las Fuerzas Armadas, pero es un Estado que en términos de esa presencia territorial ha sido bastante precario. Cuando llega a estas zonas apartadas ha sido principalmente a través de la coerción, pero hay muchas áreas del país donde las personas no tienen acceso a las instituciones del Estado, a ningún tipo de servicio. Entonces, eso es uno de los grandes retos del Estado colombiano. Es decir, sacamos de la arena de la confrontación armada a un actor, pero hay otros actores más que están ahí, que siguen. Es necesario construir Estado, y eso es, a veces suena en el contexto de Colombia como una frase cliché, porque es un problema sobrediagnosticado, en el sentido de, el Estado tiene que llegar allí, a esos territorios donde nunca ha estado presente, pero bueno, todavía no lo hace, o no lo hace como debería. Por otra parte, tenemos el gran problema del narcotráfico. De todas formas, hay un universo de economías ilícitas alimentadas principalmente por narcotráfico, pero también por otro tipo de recursos, ahora también con el tema de la minería, y eso por supuesto es un incentivo para el surgimiento y la perpetuación o el mantenimiento de este tipo de agrupaciones ilegales. Tenemos estados que que no logran en realidad hacer plena presencia en su territorio, y no digo que estén totalmente ausentes, pero que tienen una presencia que es bastante gris en muchos casos. Es un estado que muchas veces está presente, pero cuyas autoridades se caracterizan por ser corruptas. En Colombia tenemos muchos casos donde las élites regionales cooptaron incluso grupos paramilitares para servirse a sus intereses, o grupos paramilitares también empezaron a establecer pactos con las élites regionales. Entonces tenemos no diría una naturaleza, pero sí una dinámica de nuestros estados que es bastante cuestionable, en el sentido de cómo no es que esté totalmente ausente, pero hay una presencia territorial y unas formas de gobernanza que muchas veces llevan a que coexistan y que negocien y que convivan con todas estas manifestaciones de grupos ilegales, y pareciera ser que en muchos casos, sobre todo a nivel más regional o más local, empiezan a darse esas formas de gobernanza, a veces casi que híbridas, entre que no se distingue bien dónde está el Estado y dónde está lo ilegal, ¿no? O sea, cómo coexisten estos dos tipos de actores. Tenemos una política antidrogas que se ha caracterizado por el prohibicionismo, y básicamente nuestros países son los que más han sufrido la aplicación de esa política, o sea, el ver las consecuencias negativas de esa política. Para Colombia, en el acuerdo, por primera vez se dio como un debate y un reconocimiento de que el tema del narcotráfico no es un problema simplemente de seguridad, sino que es un problema social, y que, por ejemplo, a los cultivadores de coca en las regiones apartadas de Colombia no se le puede simplemente criminalizar y llevar a la cárcel, sino que hay que reconocer que son personas que no tienen acceso a vías,
que no tienen acceso a recursos, que el Estado no está presente ahí. Entonces se propuso la idea de, ok, es necesario cambiar el enfoque y no basta simplemente con un enfoque represivo para poder resolver este problema. Sin embargo, Colombia, por diferentes factores, ha tenido un incremento muy significativo en la cantidad de hectáreas de cultivo de coca, alrededor más de 180.000, según el conteo del año pasado. ¿Hectáreas? Hectáreas, o sea, es el país que en este momento más hectáreas de coca tiene. Usualmente son tres los productores, ¿no? Perú, Bolivia y Colombia. Eso, por supuesto, prendió mucho las alarmas en Estados Unidos. Empezaron inicialmente el presidente de Estados Unidos tuvo como un pronunciamiento llamando la atención del gobierno colombiano, diciéndoles que no podía seguir, digamos, con una política muy blanda en el tema, cuando el Estado colombiano también está luchando incluso políticamente por poder llevar a cabo una política antidrogas más integral, porque hay sectores también bastante duros en la política interna que insisten en que la vía tiene que ser la represión, principalmente. Entonces, Colombia está intentando, digamos, desarrollar un modelo más integral, muy apalancado en lo que plantea el acuerdo de paz, pero sin lugar a dudas la presión de Estados Unidos y sobre todo el tema de que los éxitos o los fracasos de la política antidroga se mide para el caso de Colombia en cuántas hectáreas de coca hay, cuánto se decomisa, cuántos detenidos hay. Entonces, por un lado, internamente se ha tratado de plantear hay que cambiar la dirección del barco, hay que cambiar esta política, pero tenemos, por supuesto, el limitante externo, ¿verdad?, de Estados Unidos, que siempre está haciendo presión y muy enfocados en la visión que ellos tienen, que es hay que reducir la oferta. Y ahí creo que no solamente afecta a Colombia, yo creo que es un problema que afecta a cualquier tipo de abordaje integral del tema antidrogas en Sudamérica, en Centroamérica o en México. Y el problema con el tema del narcotráfico y con el tema de las rentas ilícitas es que están alimentando una serie de grupos, bueno, voy a hablar en este caso, por ejemplo, de México y de Colombia, que han logrado, sobre todo a nivel local, cooptar al Estado. O sea, ya no es de pronto la idea de estos grupos que van contra el Estado, sino, como lo decía antes, a nivel local empiezan a hacer una serie de pactos, una serie de acuerdos, y el tema de la corrupción pues muy de por medio. Entonces también es cómo empieza a erosionar una legitimidad y una institucionalidad que ya de por sí tenía serios problemas en nuestros estados. Ese es el gran reto con el tema del narcotráfico, o sea, esa visión de Estados Unidos que no ayuda. Y creo que igual aquí en la región hay, no diría un consenso, pero ya hay varias voces que han dicho esta política no nos funciona y podemos pasar nosotros 20 o 30 años gastando mucho dinero, invirtiendo mucho dinero, involucrando incluso a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, con una serie de costos en temas de violaciones a derechos humanos, corrupción, y no va a funcionar. Pero, claro, siempre está ahí esa limitante. Para mí el tiempo que he pasado aquí en El Salvador y el poder hablar con diferentes actores políticos, sociales, nacionales, locales, ha sido muy interesante y me ha llevado a reflexionar mucho sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Una de las cosas que más se señalan aquí es que una de las falencias de los acuerdos es que no se abordó lo económico, como una cosa tan importante se dejó por fuera y en buena medida como fue un costo que tal vez la exguerrilla asumió a la hora de sentarse a negociar. O sea, como cuando estás negociando pues es un dar, un ceder. Entonces, como pareciera ser que uno de los asuntos que se dijo, ok, con tal de lograr una negociación vamos a dejar el tema económico a un lado, y eso estaba sucediendo exactamente en Colombia. O sea, una de las cosas que más recalcó el gobierno nacional durante la negociación fue aquí no se va a negociar el modelo económico y eso no lo vamos a discutir. Entonces, lo cual es un poco contradictorio porque si el acuerdo decía hay que hacer una reforma rural integral, que así se llama el punto del acuerdo de negociación, justamente reforma rural integral,
implica que hay que mover las bases del sistema económico, bueno, particularmente el tema de la distribución de la tierra en Colombia, que es sumamente desigual, sumamente inequitativa, y el tema de cómo vamos a hacer para integrar sobre todo al campesinado, que ha sido, digamos, un actor históricamente excluido y reprimido en Colombia. Entonces, si bien eso se reconoce en el acuerdo, claramente ahora en la implementación está quedando por fuera. O sea, en este momento el acuerdo está pasando por una serie de mecanismos de aprobación en el Congreso, donde se han generado cualquier cantidad de trabas. La posible implementación se ha visto bloqueada por los intereses de distintos congresistas, de distintos partidos, ya más en este juego clientelar, de recursos, de puestos burocráticos, etcétera. Y los mecanismos que se han establecido en el acuerdo para poder hacer toda la aprobación de estas normas, de estas leyes para implementarlos, se está agotando, que es un llamado fast track, ¿no? Que fue como un mecanismo excepcional para poder pasar las leyes. Y el tema de reforma rural integral está en la nevera. Y ya muchos analistas y quienes siguen el tema han señalado, ese tema no va a entrar en esta legislatura. Pero ya el próximo año tenemos elecciones y entonces lo más probable es que se va a quedar en el cajón del olvido y desafortunadamente, digamos, es un escenario que no me gusta mucho, pero siendo un poco más realista, creo que lo que vamos a tener en Colombia es una paz de los mínimos, o sea, una llamada paz de logramos que las FARC dejen las armas, logramos que sean un actor político, pero esa matriz estructural, exactamente, esa matriz estructural que ha llevado a la violencia y a todo esto no se va a resolver. Desde la experiencia de Colombia, si bien, como señalaba, hay un tema y es de lo que se esperaba de los acuerdos probablemente no va a ser así en su implementación. No voy a negar que Colombia igual ha tenido muchos avances en materia de combate a la violencia y al crimen y aún con las limitaciones que ha tenido, el país sí ha hecho un esfuerzo muy grande en fortalecer a la institucionalidad. O sea, hasta hace unos años había muchos municipios donde el Estado colombiano no estaba, sobre todo porque la extensión de Colombia es otra cosa comparada con El Salvador. Entonces, ahora en general hay un Estado que está más presente, que logra llegar a buenas porciones del territorio y, como señalaba, ha logrado fortalecer la institucionalidad. O sea, aún con muchas limitaciones, digamos que se ha hecho un esfuerzo y se han notado los resultados, ahora sin decir que se han resuelto todos los problemas, sobre todo porque creo que hay unos temas estructurales que son muy difíciles de poder resolver, sobre todo en materia de distribución de la riqueza y de desigualdad y de modelo económico, pero a la vez es como que hay una serie de factores que son muy difíciles de cambiar, pero institucionalmente hay cosas que sí se pueden mejorar. Y creo que eso no solamente para el caso de Colombia, sino para el caso de las regiones. ¿Cómo hacemos para que nuestros estados sean más fuertes, más sólidos, para que sean menos vulnerables a la corrupción? ¿Cómo hacemos para generar mecanismos más transparentes? Y ahí, por supuesto, el papel de la ciudadanía es clave. Desafortunadamente es una ciudadanía que en muchos casos está afectada ya sea por el temor o por la indiferencia, simplemente porque también ya hay un desapego, un desencanto con las instituciones. Pero creo que aún con todas las cosas negativas que tengan nuestras instituciones, es peor si optamos por otro tipo de salidas, ¿verdad? En este tipo de contexto-descontexto es un caldo de cultivo para el surgimiento de populismos o para vamos a apoyar a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Incluso a veces en sondeos de opinión o tal vez hay mucha gente que dice, ok, no, pues entonces que sean los militares los que tomen la batuta en medio de ese desencanto. Por supuesto no estoy de acuerdo con esas opciones y creo que aún con todos los problemas que puedan tener las instituciones estatales, hay que apostar a fortalecerlas y a que sean más transparentes, y ahí el papel de la ciudadanía es clave.